Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. En un momento les voy a compartir pantalla. Entonces vamos a continuar con el tema de hemorragia digestiva baja. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema de hemorragia digestiva baja. Un tema corto, es un tema importante también. La frecuencia de sangrado digestivo bajo no es tan frecuente como el alto, pero también requiere ser estudiado y evaluado. Como les había mencionado en algún momento, la hemorragia digestiva en el tracto digestivo se divide en hemorragia digestiva alta, que va desde del esfínter esofágico superior hasta el ángulo de Treist; hemorragia digestiva intermedia, que va desde el ángulo de Treist hasta la válvula ileocecal; y hemorragia digestiva baja, que va desde la válvula ileocecal hasta el ano, ¿no? Entonces, la hemorragia digestiva baja es la pérdida de sangre aguda o crónica que se produce desde la válvula ileocecal hasta el ano. Epidemiología generalmente se va a dar en adultos mayores, no requiere muchas veces hospitalización, representa el 20% de los sangrados del digestivo bajo, y el 80% de esos sangrados digestivos se autolimita. Y respecto a la sintomatología, el paciente puede acudir por la presencia de hematoquesia, que ya saben que son la eliminación de heces de color rojo vinoso, o proctorragia, eliminación de sangre rojo rutilante en el recto inmediatamente o después de la defecación, con sangre roja viva. Se puede manifestar de manera aguda como hematoquesia, melenas o proctorragia, o de manera crónica como una anemia ferropénica y el paciente con heces de posiciones normales, hematoquesia o melenas en poca cantidad de manera intermitente, o lo que estábamos discutiendo ayer en la práctica también, que podía presentar sangre oculta en heces positivo. Formas de presentación, esto es lo que también les había hablado. Estos dos términos, hemorragia digestiva oculta y hemorragia digestiva oscura, están en relación a la hemorragia digestiva intermedia, que también es importante conocer. La hemorragia digestiva oculta es aquella que la cantidad de sangre en las heces es muy pequeña para ser vista, pero se puede detectar por pruebas químicas. Existe un examen de heces que se llama sangre oculta en heces, que determina la presencia de eritrocitos, ¿no? Y el otro, que es la hemorragia digestiva oscura, que el paciente presenta datos de sangrado digestivo inferior evidente, de un sitio no claro que persiste después de una endoscopía inicial negativa. Esto significa que el paciente se ha hecho, por ejemplo, ha presentado deposiciones melénicas, se ha hecho endoscopía alta, no se ha encontrado un sitio de sangrado, se ha hecho colonoscopía, tampoco se ha encontrado el sitio de sangrado. Y lo que se tiene que hacer es repetir
el estudio de endoscopía alta y baja por segunda vez, y si no, buscar otros métodos que ya son más complejos y de manejos para gastroenterólogos. La etiología, bueno, de acuerdo a la edad, puede ser en jóvenes, niños, el divertículo de Meckel, que es una enfermedad que es una malformación en realidad del cierre de los vasos mesentéricos que se van a encontrar principalmente en el ilion distal, ¿no? Entonces el divertículo puede empezar a sangrar. La enfermedad inflamatoria intestinal, que no es tan frecuente en nuestro país, y los pólipos juveniles y las hemorroides. En aquellos adultos menores de 60 años, lo que tenemos que, perdón, en los adultos menores de 60 años, lo que tenemos que pensar es si sangran por abajo, si tienen una hemorragia digestiva baja, enfermedad inflamatoria intestinal, presencia de pólipos, pensar en cáncer colorectal, enfermedad diverticular de colon, colitis isquémica y hemorroides. En los mayores de 60 años, enfermedades raras como la angiodisplasia del colon, la enfermedad diverticular del colon, el cáncer colorectal y la presencia de los pólipos. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo de sangrar? O los que tienen, bueno, los que tenemos que tener más cuidado en el caso de hemorragia digestiva baja, porque hemos dicho que un 80% se van a autolimitar en aquellos que tienen inestabilidad hemodinámica, ¿no? Tienen hipotensión, taquicardia, taquipnea, todos esos datos que hemos visto de la hemorragia digestiva alta también, sangrado persistente, enfermedad comórbida como una cardiopatía, una enfermedad renal, historia previa de sangrado por diverticulosis. Vamos a ver que es una enfermedad frecuente en nuestro medio, la presencia de los divertículos, la angiodisplasia, el abdomen agudo, el abdomen que no presente dolor y que presente sangrado también, el uso de anticoagulantes o antiinflamatorios no esteroideos y una persona de edad avanzada. Como habíamos dicho, es más frecuente en los adultos mayores. En la anamnesis tenemos que preguntar por el uso de AINE, aspirina o anticoagulantes. Si el paciente tiene hematoquesia y tiene dolor abdominal, sugiere la presencia de una isquemia, una inflamación. Los divertículos y las angiodisplasias causan hemorragia indolora, eso es importante también, ¿no? Cuando no tienen dolor abdominal, pero están con sangrado, podría ser deberse a los divertículos. El dolor anal generalmente se acompaña de los hemorroides y fisura anal. La hemorragia se acompaña con diarrea y sugiere infección como del tipo de la enfermedad inflamatoria intestinal o una infección muy fuerte, ¿no? El estreñimiento puede estar asociado a un cáncer de colon que generalmente se manifiesta en el lado izquierdo del colon o a hemorroides. Y el cambio en el ritmo de posicional, como tener sangrado con hematoquesia asociado a diarrea y estreñimiento, debe hacer sospechar de un cáncer también, sobre todo en las personas mayores de 45 años. El diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? Principalmente, y el método es el gold estándar para ver la hemorragia digestiva baja, es la colonoscopía. Y generalmente cuando se ingresa por el recto, se pasa por el colon sigmoides, el colon descendente, el colon transverso, el colon ascendente y se llega hasta el ciego, ¿no? Muchas veces lo aconsejable también es que se puede entrar al ilion distal, que es un poco complicado y difícil, pero se puede llegar a observar en algunos pacientes, dependiendo qué tan largo sea el colon también. Si estamos sospechando en un paciente menor de 45 años sobre una hemorroides, para confirmar esto, o fisuras u otras cosas que sean más que todo a nivel del recto del ano, se tiene que pedir una rectosigmoidoscopía, ya que esta solamente llega hasta los 50 centímetros del margen anal para poder observarlo, ¿no? Y otros métodos más, digamos, invasivos son la enteroscopía,
que esta nos sirve para ver hemorragia digestiva de tipo intermedio, que es un tubo más largo que el gastroscopio y que tiene balones de insuflación y podemos llegar nosotros desde la boca hasta casi la mitad del yeyuno, ¿no? La angiografía se utiliza cuando existe la hemorragia digestiva de origen oculto, que el paciente presenta datos de sangrado digestivo, pero nosotros no podemos observarlo a través de una endoscopia alta ni baja. Entonces, el momento que está sangrando se pide una angiografía y se puede definir el sitio exacto, ¿no? Es muy raro solicitar esto para diagnosticar hemorragia digestiva intermedia, pero nos ayuda también. Y en el caso de esos pacientes, generalmente están en relación a tumores que sangran, que están en el delgado, y bueno, eh, generalmente esos pacientes tienen que operarse. También tenemos la cápsula endoscópica que prácticamente va a valorar desde el esófago hasta el recto, hasta el ano, todo el tracto digestivo. Solamente va a sacar fotos esa cápsula. No podemos hacer ningún tratamiento actualmente con eso. Solamente nos va a decir el sitio del sangrado y es un método que es muy caro y no lo tenemos disponible en la ciudad de La Paz, sí en la ciudad de Santa Cruz. Un método para definir, como les había dicho, el sangrado oculto en heces es esta prueba que se solicita, que se llama el FECA-test, que es la detección inmunoquímica de sangre oculta en heces. Esta prueba se utiliza para detectar el cáncer de colon temprano. ¿Y qué es lo que va a hacer? O sea, ¿cómo se va a detectar esto? Debido a que a partir de los pólipos, que son lesiones premalignas que salen en el colon, van a empezar a tener un microsangrado y eso se va a manifestar en esta prueba. Si esta prueba de sangre oculta en heces sale positivo, significa que existe un microsangrado a nivel de lo que es el que se llama el colon, ¿no? Pero no necesariamente del colon, sino que puede provenir de otro lugar, puede provenir del estómago, del intestino, como pueden ver aquí, un pólipo en el colon, un cáncer en el estómago, un síndrome, una enfermedad inflamatoria intestinal puede darnos un estudio de sangre oculta en heces positivo. Entonces, hoy en día se utiliza un test de laboratorio que se llama el FECA-test, que es mucho más específico debido a que utilizan puntos de cortes para decir que solamente están trabajando con lo que es el colon, ¿no? Entonces, este estudio de FECA-test es mucho más específico, sobre todo para la detección temprana del cáncer colorectal. Y obviamente si ustedes encuentran un paciente que tiene sangre oculta en heces positivo, el siguiente paso que tienen que hacer es solicitarle una colonoscopía. ¿Para qué? Para hacer un tamizaje y ir en busca de pólipos, ¿no? Bueno, ¿qué causas de hemorragia digestiva, de hemorragia digestiva baja más frecuentes existen? Está la enfermedad diverticular de colon, que son la presencia de unas bolsas que se van a formar. Prácticamente estos divertículos están en lugares donde la pared del colon es un poco más angosta, como ser el colon sigmoides. Es más frecuente encontrar divertículos en el colon sigmoides en primer lugar y en segundo lugar en cualquier otro lugar del colon, debido a que estas personas generalmente tienden a tener estreñimiento y suelen hacer un esfuerzo eh, al momento de la defecación y eso más la dieta puede llegar a producir estos divertículos que prácticamente, como pueden ver aquí en la figura del lado derecho, en algún momento, una vez que ya se han formado, pueden llegar a sangrar esos divertículos y esto puede producir la hemorragia digestiva baja. No está, generalmente los divertículos sangran cuando las personas, los pacientes toman antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes y como les había dicho es más frecuente en el colon del lado izquierdo.
En el número 2 podemos ver los pólipos. Esta es una imagen de un colon preparado. Obviamente para hacer la colonoscopia también se requiere una preparación. El paciente tiene que tomar un medicamento que se llama polietilenglicol y lo cual va a vaciar todo el colon para que luego se pueda entrar con el colonoscopio e insuflar el colon y vamos a poder ver todas las estructuras, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede ver. Este es un pólipo y lo que se hace cuando se encuentra un pólipo es lo que ven en la imagen del lado derecho de abajo, hacer una polipectomía. Con un asa de polipectomía se corta el pólipo y se lo extrae y se lo lleva a un estudio de patología. En el tracto gastrointestinal existen dos tipos de pólipos, unos que son sesiles, que están más pegados a la mucosa, y los otros que son pediculados, que tienen como un cuello, más o menos, por así decirlo, que los va a sujetar a la mucosa. Estos pólipos, ya sean sesiles o sean pediculados, son lesiones premalignas que en el futuro, si nosotros lo dejamos, este pólipo puede llegar a convertirse en cáncer, ¿no? No todos los pólipos son cáncer, por lo menos un 40% de estos son benignos y un 60% suelen llegar a ser malignos. Es por eso que pólipo que se encuentra, pólipo que se debe sacar durante el mismo procedimiento si es posible, y si no es posible, entonces en una segunda sesión. Otras causas de hemorragia digestiva baja suelen ser la enfermedad inflamatoria intestinal más diarrea crónica, y estos están en relación a dos enfermedades importantes, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es muy raro en Bolivia, es más frecuente en pacientes asiáticos y de otras razas. La colitis ulcerativa es una enfermedad eh, igual con baja prevalencia, pero está presente en nuestro medio, ¿ya? A diferencia de la enfermedad de Crohn, solamente se limita al colon, por eso se llama colitis ulcerativa, mientras que la enfermedad de Crohn puede llegar a afectar a cualquier parte del tracto digestivo alto, medio y bajo. Y sus manifestaciones, tanto de la colitis ulcerativa como del Crohn, que son la diarrea crónica acompañada de sangrado, como ser la hematoquesia, la proctorragia, además tienen otras sintomatologías, pero lo que se puede ver en la imagen del lado derecho, esta es una imagen de una colonoscopia, es la presencia de un enantema, una inflamación de la mucosa del colon, como pueden ver, y además la presencia de esas bolitas que ven son como pseudopólipos que se van formando. La mucosa se torna friable, o sea, al paso del colonoscopio sangra fácilmente y se encuentra bien irritada y se pierden las austraciones que normalmente existen. Esta es una imagen de colitis ulcerativa. En la parte de abajo, en el número 4, podemos ver imágenes de cáncer de colon que ya están bien avanzados. Generalmente los cánceres del colon del lado izquierdo suelen protruir toda la mucosa, o sea, suelen tapar el lumen intestinal y pueden llegar a producir obstrucción intestinal baja, ¿no? Como pueden ver acá, ese pólipo, digamos que lo veíamos acá, nosotros no lo hemos dejado, no lo hemos sacado, y lo que puede suceder es que va a empezar a crecer y va a tapar el lumen intestinal, y obviamente este paciente se va a quejar de estreñimiento crónico, ¿no? Entonces, siempre que haya estreñimiento crónico, sobre todo en adultos mayores, tenemos que descartar la presencia de cáncer de colon. Lo que se hace cuando se encuentra esto, ya no se puede sacar, obviamente, porque esto ya es muy grande, es una masa prácticamente. A este lado igual, muchas veces no permite el paso del colonoscopio más allá. Lo que se tiene que hacer es tomar biopsias de acá, confirmarlo con histopatología, el cáncer de colon, posteriormente hacer una tomografía de abdomen y ver si es que se puede resecar por cirugía este tumor, ¿no? Entre otras causas de hemorragia digestiva baja están la colitis isquémica, que como pueden ver aquí en el lado derecho, está en relación a vasculitis. La vasculitis es una enfermedad de los pequeños y medianos y grandes vasos,
hay algunas enfermedades en reumatología que están en relación a la vasculitis, algunas enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, por ejemplo, que pueden cursar con vasculitis y esto nos puede llevar a una colitis isquémica. También después de que un paciente ha tenido un vólvulo de sigmoides, que es la torsión sobre su propio eje del colon, y se realiza una devolvulación por vía endoscópica, se pueden observar datos de colitis isquémica. Es una mucosa de tipo violácea que va a aparecer en el sitio que está afectado, ¿no? Entonces, el tratamiento de esto en algunos casos suele ser quirúrgico y en otros casos suele ser un tratamiento médico dependiendo de la funcionalidad que tenga ese colon. También tenemos lo que son en el recto las hemorroides que se pueden observar en la colonoscopía. A nivel del recto, o sea, en la última parte del colon, se suele hacer una maniobra de retrovisión con el colonoscopio y podemos ver aquí el tubo del colonoscopio y también podemos ver una dilatación del plexo hemorroidal inferior, que esta puede ser de 3 grados. Las hemorroides internas pueden ser grado 1, grado 2 y grado 3. Las grado 1 y grado 2 pueden producir prurito, ardor, dolor, y las grados 2 y 3 pueden llegar a producir sangrado y trombosis de esta zona. Las grado 3 tienen que ser manejadas por el coloproctólogo porque pueden llegar a necesitar operación y las grado 2, 1 y 2 pueden ser valoradas por el gastroenterólogo o también por el coloproctólogo. Las fisuras que también pueden llegar a producir sangrado, como pueden ver acá, se puede ver esto con el colonoscopio en una foto antes de ingresar al recto prácticamente, ¿no? Entre otras causas de la hemorragia digestiva baja están, que ya son más raras, están la colitis actínica, que esta se produce en los pacientes que realizan radioterapia. Ahora, ¿qué pacientes que realizan radioterapia más frecuentemente tienen esto? Las pacientes que tienen cáncer de cuello uterino, ¿no? Que obviamente por la irradiación de esa zona, por la proximidad del recto y del sigmoides, suelen llegar a producir una colitis y esto puede llegar a producir deposiciones hematoquésicas. También tenemos la angiodisplasia colónica, que es una enfermedad rara que está en relación a la presencia de vasos sobreelevados a nivel de la mucosa y estos pueden llegar a sangrar. El tratamiento, como en cualquier hemorragia, ya sabemos que tenemos que mantener en NPO al paciente, tenemos que mantener la hemodinamia. Esto es siempre bien importante y vital. Ya saben que se puede utilizar 2 vías periféricas o un catéter venoso central, si es masivo. El ácido tranexámico y el etamcilato se pueden utilizar por vía endovenosa. A diferencia de lo que es la hemorragia digestiva alta, en la hemorragia digestiva baja se ha visto que puede ayudar de alguna manera. ¿Ya? Estos son medicamentos que son procoagulantes, entonces van a mejorar un poco la coagulación, evitando el sangrado. Y también existen las terapias endoscópicas, que eso ya es más de la especialidad, que pueden ser a través de inyección de adrenalina, la termocoagulación y los métodos mecánicos como la colocación de clips, endoclips. Y muchas veces, como les había dicho también, cuando se encuentran tumores u otras cosas más raras, el tratamiento puede llegar a ser quirúrgico. Esto es muy importante. En el punto 6 he puesto la enfermedad diverticular conocida. Nosotros sabemos que un paciente tiene enfermedad diverticular y esa es viene por primera vez, le hacemos la colonoscopia, observamos los divertículos, listo. Cuando nosotros sabemos que el paciente tiene enfermedad diverticular ya diagnosticada y que está volviendo a sangrar por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, un método de tratamiento muy antiguamente utilizado y que hasta ahora se está utilizando es el enema de bario, hacerle un colon por enema.
¿Con qué finalidad? Como pueden ver aquí, en esta imagen se puede ver el contraste, como les había mencionado en la primera clase, estos estudios contrastados o varitados también se llaman, porque utilizan vario. eh, Generalmente se utiliza en algunos casos, no en todos. Y cuando un paciente empieza a sangrar por la enfermedad diverticular, un método de tratamiento para frenar el sangrado y hacer un tratamiento es la colocación de un colon por enema. Entonces el contraste va a llegar a tapar esos divertículos y va a evitar que siga sangrando. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. La hemorragia digestiva baja es una entidad que tiene una frecuencia menor respecto a la hemorragia digestiva baja. Siempre primero tenemos que descartar hemorragia digestiva alta y después hemorragia digestiva baja. Cuando un paciente presenta hematoquesia y tenemos la duda de si es alta o es baja, lo primero que hay que hacer es pedirle primero una endoscopía alta para descartar esto y si no, después tiene que prepararse para hacer una colonoscopia. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor. Bueno, si no hay nada más, pues vamos a llamar lista. Prendan sus cámaras, por favor. Adriana Barriga. Presente, Doc. Disculpe, no puedo prender mi cámara, está mal. ¿Perdón? Presente, Doc. Es que mi pantalla se ha roto y mi cámara también está medio utilizada. Ya, no hay problema. Albina Carrasco. Presente, doctor. Presente.